Hola, desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep, bienvenidas, bienvenidos al canal sobre radiestesia, sobre naturaleza y demás. Bien, hoy estamos en la ermita San Miquel de Larn, San Miguel de Larn, construida esta ermita románica en el año 1027. Estamos situados en el año 1027, donde ya se documenta esta primera construcción, esta ermita llamada San Miquel de Larn. Está en ruinas totalmente. Y hoy les he llevado hasta aquí porque vamos a hacer una máxima que se repite en todos los templos cristianos, que es una vena de agua, un vórtice muy fuerte y las líneas Harman en los muros. Así que estamos situados, para que se sitúen, en la población de Caldas de Montbui, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España, Europa. Bien, estos son los restos en ruinas que quedan. Una verdadera pena de que no se haya preservado esta ermita, en su tiempo preciosa ermita, situado en un cruce de caminos en la población de Caldas de Montbui. Y bueno, vamos a prospectar la ermita de San Miquel de Larn, si el viento no nos tira la cámara. Vamos a prospectarlo. Esta es la ermita, esto es lo que queda de la ermita, la construcción antigua que queda de la ermita. Vamos a prospectar, vamos a buscar y a situar la vena de agua donde está, el vórtice y la línea Harman. Vamos a hacer estos tres parámetros. Empezaremos por la vena de agua, si el viento nos lo permite, repito, empezaremos por la vena de agua. Vendremos de aquí, pensando en la vena de agua en el subsuelo. Vendremos de aquí, vena de agua, justo, clac, justo aquí, en esta parte de la ermita, cruza, que es justo en el medio, como pueden apreciar, justo en el medio, tenemos la vena de agua. Vamos a volver a prospectar desde atrás. Aquí, justo, aquí tenemos la vena de agua, se nos cruza, aquí tenemos la vena de agua. Bien, todos los templos cristianos cumplen estos parámetros. Vena de agua, construían en venas de agua ya en el año 1027 esta ermita románica, con razones prácticas. Recuerden que pueden ver vídeos del porqué en el apartado cursos del canal. Les invito a que lo vean, apartado cursos muy interesantes de radiestesia, el porqué. Y por otra parte, la parte espiritual, el agua es pureza. En el cristianismo, el agua es pureza. Pues el agua, construir el templo encima del agua es pureza, en el término espiritual. Entonces, vamos a volver a prospectar ahora de al revés, para ubicar la vena de agua. Entramos justo aquí. Aquí está la vena de agua, bien, justo que atraviesa las ruinas, que después haremos una panorámica de lo que queda, en muy mal estado. Es una pena que no se conserven estos templos. Se me parte el corazón, se me parte el alma, que los templos, ya sean cristianos, judíos, islámicos, no importa la religión, que no se cuiden. Estos templos deberían de cuidarse, bien, por los motivos económicos o de falta de interés, no se han cuidado. En este caso, San Miquel de Larn, situado entre Caldas de Montbui y Sant Menat, provincia de Barcelona. Vamos a ubicar otra vez la vena de agua. Venimos prospectando justo aquí nos cruza la vena de agua, bien. Y ahora vamos a buscar el siguiente parámetro: vórtices energéticos situados dentro de las iglesias, dentro de las ermitas, dentro de los monasterios, dentro de las eremitas, es decir, todo lo que sea templo cristiano, santuario cristiano, tenemos vena de agua y vórtice. Vamos a averiguar el vórtice. Vendremos de allí, lo mismo, vamos a concentrarnos, pensamos en vórtice energético, ya le preguntamos, nos indica hacia allí, dentro del templo. Entramos dentro del templo y justo aquí, en el epicentro, justo aquí,
A ver si lo pueden llegar a ver en la cámara. Bajo un poco. Vean cómo rueda la varilla, cómo se mueve, y al salir del vórtice la varilla se estabiliza. Se estabiliza. Vamos a volver a repetir la acción por si no lo han visto. Es complicado de entrar, está lleno de maleza, no se puede acceder dentro del edificio. Si el viento no nos tira la cámara, vamos a volver a repetir la acción. Pensamos vórtice, conectamos con la varilla y el objetivo, que es vórtice energético. Vórtice energético, la varilla nos marca dónde está. Nos dice dentro de la instalación, dentro de lo que es la ermita antigua. Entramos y aquí nos marca, aquí hay vegetación, es casi imposible acceder, pero fíjense el vórtice cómo lo marca en el interior de la ermita. Bien, bien. Este es el segundo parámetro. Ahora vamos a buscar la línea telúrica respecto al muro, dónde se sitúa. Hemos dicho que la vena de agua atraviesa por el centro de la edificación. El vórtice energético está situado dentro de la ermita de Sant Miquel de l'Arn. Recuerden el nombre, Sant Miquel de l'Arn, unas ruinas. Solo quedan ruinas, no queda nada más. No se ha cuidado en el tiempo, por falta de interés, por falta de recursos económicos, pero esta es la situación actual de una lástima de ermita del año 1027 del románico. Vamos a buscar la línea Harman. Venimos de aquí, línea Harman, línea Harman, línea Harman, justo en la línea del muro. Justo aquí lo pueden ver, justo en la línea del muro. Justo en la línea del muro tenemos la línea Harman. Bien, es decir, la línea Harman va perpendicular a la vena de agua. Bien, esta es la vena de agua que atraviesa así. Ahora miraremos el sentido del agua. Y la línea perpendicular es una línea Harman situada en uno de los muros de la ermita de Sant Miquel de l'Arn. Bien, vamos a volver a buscar la línea telúrica. Pensamos en la línea Harman, justo aquí en el muro. Fíjense, en el muro, en el mismo muro está la línea Harman, perpendicular a la vena de agua. Bien, esta máxima se repite en todos los santuarios cristianos. Antes no tenían estos artilugios, no tenían estas varillas tan bien construidas, metálicas, de cobre, no tenían nada de esto. ¿Qué tenían? Tenían péndulo, tenían unas varillas de madera rudimentarias, unos instrumentos más rudimentarios de madera, y prospectaban con estos instrumentos de madera rudimentarios. Hoy por hoy tenemos herramientas más desarrolladas donde podemos trabajar estos parámetros para prospectar en templos cristianos antiguos o modernos. Toda esta máxima se repite, no es casual, no es aleatorio construir una ermita, una iglesia en cualquier lugar, no. Sigue unas pautas, sigue unos parámetros que los antiguos cristianos, los antiguos monjes empleaban en radiestesia de forma siempre oculta al público. Esto no se comunicaba, esto era secreto para ubicar exactamente dónde se ubicaría la iglesia. Eso nos da, o la ermita en este caso, esto nos da unas unidades bovis muy altas, nos da una energía muy altísima. En un templo cristiano siempre tendremos una energía alta que nada más entrar ya nos llena, ¿no? de este espíritu en el cristianismo, ¿no? Hablando en concreto en este caso. Bueno, en todas las religiones siguen sus parámetros. En este caso estamos hablando de la cristiana, los santuarios cristianos. Si el viento no tumba no llega a tumbar, sí que lo va a tumbar, ¿no? Vale, no tumba lo que es la grabadora. Así que bueno, para que vean. Ahora vamos a hacer una panorámica, pero antes vamos a ver la dirección del agua. Nos situaremos en la vena de agua que está aquí. Origen del agua. Vean cómo dirección del agua. Vean cómo la vena. Origen del agua. Dirección del agua. A cada objetivo la varilla obedece. Origen del agua.
dirección del agua. Cada objetivo que le planteamos, la varilla obedece. Esta conexión se establece a base de práctica, de muchísima práctica, ir trabajándolo, esta energía. Hay gente más que lo tenemos más desarrollado que otras personas están más bloqueadas en este aspecto, pero pueden intentarlo igualmente. Pues bien, vamos a hacer ahora sí la panorámica una vez visto esto, resumiendo. Recuerden, centro santuario cristiano, una vena de agua, siempre tendremos en medio, perpendicularmente, una línea Harman. En este caso sería este o este, y tendríamos también un vórtice energético muy elevado en el interior de la edificación. Bien, y ahora vamos a ver lo que queda de la edificación. Sin más, vamos a hacer un ojo por dentro. Está en muy mal estado, hay maleza por todos los sitios, esto no se cuida, está dejado en la mano de Dios, y esto es, la verdad que para mí, personalmente, una catástrofe, sinceramente. Se lo digo y se lo comunico a todo el clergo, a todas las instituciones políticas. Es verdaderamente una aberración dejar esto en ruinas. Vean ahora la panorámica. Vamos aquí a intentar hacer una panorámica del lugar. Como podrán ver, está completamente en ruinas, inaccesible dentro por la maleza. Esta es la edificación. Bien, aquí de muro original no sabemos realmente lo que queda, porque aquí ha habido reformas, fíjense por ejemplo en esta piedra de aquí, no sé si lo podrán llegar a ver, esta piedra aquí de conglomerado es diferente de estas otras piedras. Aquí tenemos como unas tejas antiguas también. Es una pena realmente que esto esté dejado así, de esta manera, que no se cuiden estos templos. Realmente me parte el corazón. Así que bueno, todos los que también de alguna manera seguimos el cristianismo, se nos parte el alma cuando vemos todo esto. Fíjense en el estado en que se encuentran estas 4 paredes, bueno, 3, la cuarta ya no está, que sería allí, y eso es lo que queda. Aquí podríamos identificar una ventana, no sé si lo podrán llegar a ver, hago así un poquito, hay una ventana allí, podríamos identificar una ventana. El muro es grueso, como se hacían antiguamente, muros muy anchos. Vamos a hacer un poquito de perímetro en la medida de lo posible, porque esto está inalcanzable, no se puede acceder en el interior. Es una pena, realmente. Aquí podemos ver la forma se identifica de la capilla, de la ermita. Aquí todo en ruinas. Bien, aquí pueden ver todas las piedras caídas. Es una lástima, realmente, que no se cuiden estas estructuras. Hago un llamamiento, llamamiento al obispado, que por favor cuiden estas estructuras, que no lo dejen así, destrozarse con el tiempo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estén muy bien, que sean muy felices. No duden en escribir en comentarios cualquier duda, cualquier aportación que quieran aportar, experiencias y demás. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.